Esta tragedia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine, con 5 víctimas fatales de un grupo que estaba haciendo el recorrido de la denominada O en este parque, el recorrido más largo que rodea todo el macizo, ¿verdad?, de la Torre del Paine principal. Danilo Villegas nos amplía la información, pero Alejandro, a ver, acá se dio una condición extrema. Una tormenta muy fuerte que habría incidido en lo que ocurrió. Los turistas, los senderistas no estaban en un despeñadero, estaban en el sendero y ahí quedaron. Sí, para hacer un poquito de cronología, hay que decir que se ha entregado muy poca información de parte de las autoridades con el detalle. Ellos han dicho, vamos a privilegiar el rescate de quienes estaban hasta ayer desaparecidos y se ha confirmado en las últimas horas que están fallecidos. Para darles un contexto, las Torres del Paine son más de 300.000 hectáreas, es gigantesco, cuesta dimensionarlo. Está a 2 horas de Puerto Natales. Cuando tú llegas a las Torres del Paine tienes 3 opciones para recorrer. Ir al macizo, que es la típica postal, que se demora un día, digamos, y va toda la gente hacia allá, vuelve caminando. Está la W, que es la intermedia, y está la O, en donde rodeas todo el Parque Nacional Torres del Paine. Y ahí ya es un trekking para profesionales, es un deporte, no es una aventura, no es ir al centro comercial. Porque además son muchos días. Y sí, es por lo menos una semana. Claro. Entonces las personas que son protagonistas de esta tragedia llevaban 3 días por lo menos ya dentro del Parque Nacional Torres del Paine. Ellos llegaron al campamento Dixon, que se encuentra por acá. El campamento Dixon es una construcción sólida en donde habitualmente hay funcionarios de CONAF. Todo esto en condicional porque no se ha entregado la información oficial y es materia de investigación. Pero en condicional se estima que ese día en el campamento Dixon no habría presencia de gente de CONAF. Entonces va llegando la gente que está haciendo el circuito, se van juntando ahí y se ponen de acuerdo. Oye, mañana vamos a cruzar al Grey. De acá al Grey. Hagámoslo juntos y se junta un grupo grande. Entonces, este cruce del refugio Dixon al Grey se demora 12 horas. Entonces ellos salen al alba, salen a las 6 de la mañana para llegar a las 6 de la tarde y cruzar. Dentro del cruce tienen que ascender entonces a este macizo que está a 1.200 metros de altitud, que finalmente es en donde se produce la tragedia. Llegan a la base de los perros. Era que ellos andaban sin guía. Es que no es obligatorio guía, te sugieren guía. En el invierno, si tú haces esto en invierno, es obligación guía. Incluso hay mucha gente que las hace de Sherpa, que te lleva todas las cosas, se van rapidito, llegan al refugio y te esperan. En este caso eran sin guía, entonces la gente se pone de acuerdo nomás. Mira, a ver, ya, acá está. Si me lo pueden bajar un poquito, chiquillos, para darle contexto a la gente, que yo creo que no se ha dado mucho contexto de lo que ocurrió. Aquí está. Aquí está la guardería Dixon. Entonces ellos salen a las 6 de la mañana, pasan por este sector que es el base de campamento de los perros, que es un bosque, ahí no hay estructura sólida. Suben al John Garden, que tiene 1.200 metros de altitud, y bajan para llegar al lago Grey. Entonces, esta travesía es la dificultosa, porque 1.200 metros en campo de hielo sur, a 1.000 kilómetros de la Antártica, en la medida que tú vas ascendiendo, la temperatura va descendiendo y rápidamente. Este es el tramo más difícil de la O. Es exactamente. El más difícil de la O, y el problema es que los que suben el paso Gardner llegan muy cansados. Entonces pasan frente al campo de hielo sur muy ya agotados después de 7 días por lo menos de recorrer el tramo anterior. Para un profesional son 7, 8 días completos. Para una persona menos técnicas pueden ser cerca de 10 días. Y aquí está el problema, que frente al campo de hielo la condición es completamente distinta. Recordemos que hace muy poquitito se cayó el Black Hawk de la FACH realizando faenas, ¿verdad?, solidarias, entregando pertrechos en esta zona. Entonces, acá es muy desafiante y tú decías, no siempre hay guías, pero la verdad es que se aconseja, sobre todo en la O, si es que no son profesionales 100% preparados. Y lo otro, en el Parque Nacional Torres del Paine no está la información oficial, pero el 2022 se contabilizaban 27 guardaparques de CONAF.
27 para una extensión más grande que la región metropolitana. Sí, pues. Más de 260.000 hectáreas. Ahora, no puede haber un guardaparque en todas partes. Claro. Pero también uno se pregunta, bueno, si las condiciones eran tan duras, ¿cómo nadie advierte al inicio de estos recorridos, sabe que lo vamos a cerrar? Eso Se te iba a cierra. preguntar, ¿no cierran algunos sectores por Mira, pronósticos de tormenta? todo o de esto en vientos? reporteo, Ah, porque todo esto en off, porque no hay información oficial. Aquí en la guardería Dixon, que es una de las... Llevan 3 días ya recorriendo el parque. Llegan a mínimo. Llegan a la guardería Dixon, que es un establecimiento sólido. Aquí habitualmente debiera haber un guardaparque que, si ve que las condiciones climáticas son adversas en el resto del tramo, detiene la ruta y le dice, no, ¿saben qué? No se puede transitar. Eventualmente, todo esto en condicional, insisto, porque no se ha entregado la información oficial, ese día no habría gente de CONAF. Entonces la gente se reunió, cerca de 30 personas, y dicen, subamos. Me dicen que 7 personas habrían logrado cruzar. 5 lamentablemente son las fallecidas y más de 20 habrían dicho, ¿saben qué? No, regresemos. Entonces, pero todo eso intuitivamente, sino que por decisión de la propia gente que estaba ahí haciendo esta aventura. Sí, Ale, lo que te iba a mencionar es que se reportaron vientos de hasta 193 kilómetros por hora. Esas son las condiciones sumamente adversas, extremas, en un ambiente sumamente inhóspito. ¿Eso también cómo ha influido también en esta tragedia? No, lo que influye acá es el viento blanco, porque fue con nieve. Con nieve, además, claro. Viento, y claro, si baja la sensación térmica a 10, 12 grados bajo cero con vientos de esa intensidad. Y más. ¿Te acuerdas de la tragedia de Antuco? Sí, pues, como olvidar. Bueno, en Antuco con viento blanco la temperatura era de menos 22 grados. Y la sensación térmica mucho mayor. Yo me acuerdo que cuando fuimos a Antuco, a ese rescate nos llevó una tanqueta del ejército. Nos permitieron bajar a hacer imágenes, pero no teníamos permiso para 6 minutos. Si pasábamos los 6 minutos, tú te empiezas como a quedar dormido. Que fue lo que le pasó a los soldados en aquella oportunidad. O sea, extremo. El viento blanco es terrible. Exactamente, entonces había baja temperatura, más el viento que te dificulta la visibilidad por el viento blanco, porque levanta la nieve, te quedas ciego, digámoslo, más la hipotermia que te llega de inmediato, producto que estás además a 1.200 metros. Porque claro, San Carlos de Apoquindo está a 1.000 metros y uno dice, pero no baja tanto la temperatura. Pero estamos hablando acá de los campos de hielo sur, hielo eterno, hielo permanente, en donde las temperaturas siempre están casi siempre bajo el 0 grado. Más este viento, la sensación térmica era de menos 10 por lo menos. Entonces, el frío, la falta de visibilidad, la desorientación, finalmente te juegan en contra. Oye, hay un factor que describen en las últimas noticias hoy día en una extensa nota, que cómo se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Otro turista que iba con una de estos GPS Garmin, que es como la empresa más experta en el mundo en materia satelital, reporta una alerta SOS, que la tienen todos estos equipos. Sí. Y esa es captada en Estados Unidos, en la central de Garmin. Y Garmin se comunica con Senapred. Exacto. Y ahí dan cuenta de la ubicación y de que algo estaba pasando. Exactamente. Hay una turista, toda esta gente extranjera, que se comunica con Garmin, manda la señal SOS, que es un aparato satelital. Estados Unidos se entera de esto, llama a Senapred, le avisa a Senapred, se contacta con CONAF y ahí recién CONAF actúa. Y cuando CONAF va, se encuentra con uno de los turistas que falleció lamentablemente, un turista mexicano, uno de los 2 mexicanos que perdió la vida, lo encuentran con vida, pero lamentablemente ya venía con síntomas de hipotermia muy aguda, por lo que fallece una vez que ya se había encontrado con la gente de CONAF. Las condiciones en la Patagonia en general siempre son adversas. En las Torres del Paine estamos hablando de una superficie superior a 300.000 hectáreas. Entonces tú tienes zonas boscosas, tienes zonas de glaciar, tienes zonas de solo gravilla, tienes zonas muy ventosas. También interactúa la geografía, porque aquí estás pasando de una zona dividida por un cordón montañoso a otra zona en donde los vientos son totalmente distintos. Además, en esa parte de Chile estamos prácticamente
planos con Argentina. Sí. Los campos de hielo se comparten, entonces no está la cordillera de los Andes que hace murallón. Exacto. Entonces lo que pasa en Argentina en términos del tiempo se comparte con Chile. Ahora, una de las cosas lindas de las Torres del Paine, pero que también es peligroso, es que en el mismo día se presentan las 4 estaciones. Exacto. Tú puedes tener sol maravilloso, Precioso. en otro punto de las torres una tormenta Terrible. y en otro punto un ambiente completamente seco. Ayer hablaba Socorro Andino, que está ahora trabajando allá. Hablaba el director técnico de Socorro Andino y decía, mire, acá más que nunca, porque siempre se habla del autocuidado. Pero aquí sí que tiene que haber autocuidado. Uno tiene que ser sincero con cuáles son sus capacidades, Claro. su capacidad técnica, su capacidad física y no exponerse en demasía. Sí, cortito. Claro, están las 4 estaciones del año en un mismo día. Tú puedes salir del campamento con sol y te pilla una tremenda tormenta. Pero en este caso había aviso de la Dirección Meteorológica de Chile. De hecho, nosotros en Megatiempo lo conversamos la semana pasada. Viene un temporal para la Patagonia, con vientos que incluso dejaron desastres en Argentina y que llegaron a superar los 190 kilómetros por hora. O sea, además de estas condiciones locales, había un aviso generalizado para Última Esperanza y el sur de Aysén, campos de hielo por vientos intensos estos días. Así que además se subestimó tal vez este pronóstico del tiempo. Claro, tenemos declaraciones que las vamos a pasar a revisar de inmediato, pero antes, Ale, te quería preguntar, ¿el parque en estos momentos está cerrado? No. No, ¿No? abierto. Sigue De abierto. hecho, la W, Ya. el otro circuito está abierto. El circuito O está cerrado. Claro, el circuito largo O está cerrado. Exactamente. Pero el la W y el está acá abajo. simple, eso sí se puede hacer. Exactamente. Ya, está perfecto. bien. Ahora sí escuchemos declaración. Lamentablemente tenemos que informar de 5 personas fallecidas. El resto de las personas se encuentran empadronadas, por tanto, en la fase de búsqueda culmina por acuerdo a la mesa del COGRID. Las 5 personas corresponden a 2 personas de nacionalidad mexicana, una de sexo masculino y una de sexo femenino. 2 personas de nacionalidad alemana, también una persona de sexo masculino y una persona de sexo femenino, y una persona de nacionalidad británica de sexo femenino. Eso también ya se iniciaron las conversaciones con los cónsules correspondientes para la reparación de cuerpos. Lamentablemente son 5 las personas fallecidas, 2 de origen mexicano, 2 alemanes y una de nacionalidad británica. Lamentable para la comuna, para las familias de estas personas. Y bueno, las condiciones climáticas han sido súper adversas y ahora obviamente se está enfocado solamente en el traslado de los cuerpos de estas personas obviamente a su lugar de origen. Ya, pues hoy se supone se hará el rescate de los cuerpos de las personas fallecidas que fueron ya halladas, se marcó la zona, ahora hay que ir por esos cuerpos, se supone que las condiciones ya están dadas para que sobrevuele un helicóptero y haga este trabajo para ya rescatarlos y todo lo que procede posteriormente. Fíjate que las Torres del Paine son visitadas por 380.000 personas al año por temporada. Estamos en temporada alta, además nos decían también que falta personal de CONAF, que falta implementación de comunicación satelital, que la señalética no es la óptima porque ya está bastante Gastada. añeja, gastada. En Y es la fin. maravilla más grande que tenemos en materia turística. Sí, sí, es la peor tragedia. La Hubo lamentamos una todos. hace 7 años también, pero no con tantas víctimas. No tantas víctimas fatales, pero tampoco demonicemos el parque, digamos. No. Para que quede ese mensaje también. No claro. arriesgarse en demasía. Hay que ser prudente como todo en la vida, nada más. Bien, Alejandro, gracias. Buenos días.